¿Qué tal? Buenos días en esta hermosa mañana. Espero que tengas un hermoso y bendecido día. Hoy estamos a miércoles, estamos ya a mitad de la semana y estamos muy felices porque Dios nos da la oportunidad de predicar la palabra, de compartir este bello mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por tu atención, gracias por recibir este mensaje. Sé que viene de parte de Dios. Es importante que nosotros crezcamos, que nosotros nos preparemos, porque cada una de las cosas que Dios tiene en la Biblia tiene un impacto sobrenatural en nosotros. Así es que estemos siempre atentos a lo que Dios nos quiere ministrar. Y el día de hoy quiero hablar de un tema maravilloso. Estamos viendo cuando Jesús comienza su ministerio, pero antes, si puedes compartir este video para alcanzar a las más almas posibles. Amén. Etiqueta a alguna persona, ponlo en tu historia y así podremos compartir este bello mensaje. Y bueno, pues sin más, quiero leer la cita que estamos viendo. Estamos en Marcos capítulo 14, ¿ok? Si gustas acompañarme, dice la palabra de Dios así. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y quiero hablar de este pasaje, de cómo Jesús, de entre todas las lugares o de todos los pueblos que comienza o que pudiera comenzar su ministerio, él eligió a Galilea, ¿ok? Y vamos a hacer una pausa para hablar qué era Galilea, por qué era Galilea, por qué Dios decidió que así fuera, ¿ok? Galilea, debemos de saber que era un pueblo, era una región montañosa en la región de Neftalí, donde estaba situada la ciudad de refugio llamada Quedes, ¿ok? Y esta ciudad la menciona desde Josué, y si gustas acompañarme, voy a leerla. Josué capítulo 20, versículo 7, ¿ok? Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. ¿De qué está hablando aquí? En este pasaje de Josué habla de que Dios había asignado ciudades de refugio, ¿ok? Y quiero hablar un poquito de esto porque es importante la historia para poder entender por qué Jesús inicia su ministerio en ese lugar, ¿ok? Ciudades de refugio eran lugares que Dios había asignado para cuando alguien cometiera algún pecado o cometiera alguna falta, y que pudieran huir a ese lugar, ¿ok? Y quiero leerlo, está en Josué capítulo 20 del versículo 1 en adelante. Dice, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio. De las ciudades yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a una de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entrará en su mano, no entregará en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Fíjate, este lugar, ya cuando entraron a la tierra prometida, el pueblo de Israel les iban asignando para cada una de las tribus,
pero dentro de esas tribus sabía Dios que iba a haber muchos problemas, iba a haber muchos homicidas, pero Él asignó lugares específicos para que en dado caso que una persona hubiera cometido una falta como un homicidio, pudiera huir a ese lugar, porque debemos de recordar que en aquel entonces no había lo que hoy conocemos como cárceles y gobierno, policías y todo un sistema ejecutivo, todo un sistema ejecutivo y judicial. Entonces no había cortes ni había todo este sistema que hoy en día lo vemos. En aquel entonces sí existían los jueces, que eran los que venían si había un problema, venían con un juez y se sentaban en ese lugar y exponían su caso. Uno decía una cosa, otro decía otra cosa, y ya el juez discernía y daba una sentencia. Bueno, pues si hiciste esto, le vas a pagar, o no sé, si mataste una vaca, pues repon la vaca, o cosas así. Pero no existía un gobierno como tal. Pero entonces Dios asignó estas ciudades de refugio para que la gente pudiera huir y estar segura hasta que se les diera la oportunidad de exponer el caso o de que fueran escuchados y que no fuera venganzas. Digamos que alguien mató por accidente a alguna persona, pues quizás el familiar, quizás el hijo, quizás el padre que le mataron a algún ser querido iba a querer vengarse. Entonces tenían que huir a esos lugares de refugio para poder recibir la protección, y el que quería venir a vengarlo no se lo entregaban. Decía, hey, sí está la persona aquí, pero no puedes entrar a hacer justicia por tu propia cuenta, ¿ok? Vamos a llevarlo ante un juez y el juez va a dictaminar qué es lo que sucedió, a ver si hay testigos o algo, porque muchas veces las personas con la ira quieren solamente vengarse. Entonces, estos lugares de refugio eran lugares muy comunes, y ahí Galilea era una ciudad que había sido asignada para un refugio. Entonces, en esos lugares era muy común que las personas llegaran a refugiarse, y muchas veces duraban años y años y ahí se quedaban, y hay veces que se tardaban mucho en hacer justicia, o simple y sencillamente se quedaban ahí y empezaban a hacer su vida, se casaban, tenían sus hijos, pero era un lugar donde estaba lo peor. O sea, había muchas personas pecadoras, había homicidas, había rateros, había de lo peor, ¿ok? Pero, ¿por qué Dios decidió ir a ese lugar y no ir no sé, a Jerusalén o a Judea o a otro lugar? Sino que Jesús comienza su ministerio en Galilea. ¿Ok? Y fíjate, Galilea también habla de que no solamente era ciudad de refugio, sino también que era una ciudad de gentiles. Y quiero hablar también de este pasaje de los gentiles. Y este pasaje lo vemos en, si no me equivoco, es en Isaías capítulo 9, versículo del 1 al 7. Dice la palabra de Dios así. Dice, mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primavera a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten los despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados y puestos en fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Fíjate, aquí está hablando una profecía acerca de el Mesías, que el Mesías iba a ir a ese lugar, ¿ok? Y habla de que iba a ser Galilea de los gentiles, y los gentiles quizás hoy en día para nosotros no tiene tanto significado, pero quiero explicar un poquito de este pasaje de los gentiles. Los gentiles eran las naciones, hoy en día le llaman goyims, ¿ok? Es el mismo término gentil o goyims. Son para las personas que no son israelitas, ¿ok? Todo el mundo que no es judío o israelita le llaman goyim o nosotros lo conocemos como gentiles. ¿Y por qué es importante saber esto? O sea, ellos sí ven una gran diferencia. Si miran a una persona que es judía o es israelita, lo miran con agrado, con aprecio, con admiración y con respeto lo tratan, porque son de su sangre, son descendientes de Abraham o de alguna de las tribus de Israel, ¿ok? Y se miran con mucho respeto. Pero una persona que no es judía o que no es israelita, lo miran con desprecio, porque los miran como paganos, como personas que no conocen la verdad, que no conocen su religión. Entonces, ellos son inculcados desde pequeños, si son israelitas o son judíos, desde pequeños los llevan a la sinagoga, les enseñan la Torá, que es el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y entonces ellos van viviendo con estas tradiciones, con esa cultura, con ese lenguaje y se miran como hermanos. Y eso es bueno, o sea, qué bueno que tengan y mantengan esa cultura, esa hermandad y ese respeto. Sin embargo, como que discriminan a todas las personas que no son judías. Y los gentiles los miran con desagrado, los miran, es más, como perros. Así dice la Biblia, no lo estoy inventando yo, es algo muy fuerte. Ellos los miran como basura, como animales. Es más, inclusive ellos tienen algunas interpretaciones orales que le dicen de la palabra de Dios, y estas interpretaciones de estos hombres dice que está bien que puedan matar a un gentil o a un goyín, porque pues son enemigos de Dios. Si son enemigos de Dios, pues obviamente también son enemigos de ellos y los miran como perros, como animales, y los desprecian, los escupen. Es más, inclusive ahora por las redes sociales miramos cuando va alguna persona a Israel y que quieren hablarle de Cristo o algo, les escupen la cara, ¿ok? Porque para ellos es su cultura, o sea, eres basura y les escupen. ¿Tú qué vas a venir a enseñarme a mí si yo conozco la verdad? Yo soy hijo del Todopoderoso, yo soy de la sangre de Abraham y soy elegido, y como que los demás, o sea, como los miran con desprecio. ¿Cómo crees tú que me vas a venir a decir algo a mí si ellos se creen la raza superior, la raza suprema, el pueblo de Dios aquí en la tierra? ¿Ok? Y debemos de saber que Dios no hace acepción de personas. Esto es lo que muchas veces nos cuesta trabajo entender. Entonces, ellos sí hacen una diferencia. Nosotros también, como hijos de Dios, debemos de amar a todos. ¿Ok? No nada más a los que son cristianos, no nada más a los que son nuestra familia, nuestros padres, o a la esposa o a los hijos. No, o sea, Dios nos ordena a amar a todos, ¿ok? A todos los pueblos, no solamente a unos. Es más, inclusive esto se ha visto mucho dentro del cristianismo, donde, no sé, hay alguna guerra que va en contra de Israel y como que desprecian a la otra nación y como que defienden al pueblo de Israel. Y esto no es correcto. La Biblia nos ordena que así como Dios hace llover y hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, nosotros debemos de amar a todos por igual. Más, inclusive dice, el segundo y más grande mandamiento es: amarás al Señor. Bueno, hay dos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo es todas las personas. O sea, no voy a hacer yo predilección de personas. Y esto es una corriente que se ha infiltrado dentro de la iglesia, dentro de ciertas denominaciones donde hacen favoritismo, donde dice hay que bendecir a esta y a la otra nación hay que maldecir o hay que no. Esto es incorrecto. No, o sea, Dios nos ordena que nos amemos a todos. Es más, inclusive Jesús lo especificó así. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso era del Antiguo Testamento. Por eso los judíos así lo siguen viendo. O sea, yo puedo amar a mi prójimo, a mi hermano, a los judíos o a los israelitas, y yo puedo odiar a los gentiles o a los goyims. Y Jesús especificó, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas ahora yo les digo, ¿qué está hablando? Está hablando de una nueva dispensación, está hablando de una nueva ley. Dice, amad a vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos y orad por los que os maltratan, a los que les hacen mal. O sea, tenemos que amar también a nuestros enemigos. Ahí está hablando de que debemos de amar a todas las personas, no por nuestra apariencia, no por nuestra nacionalidad o no por nada. O sea, todos somos creación de Dios y Dios derrama de su misericordia sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, y de la misma manera nosotros debemos de ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y entonces miramos que ellos sí hacen una gran diferencia, inclusive aún los discípulos. Y quiero leer una cita que está en Hechos, capítulo, ¿qué es? 10, versículo 28. Esto está hablando Pedro. Pedro ya había aceptado a Cristo, había visto la resurrección y había predicado el evangelio y mucha gente se había convertido, pero él seguía teniendo esas tradiciones muy, muy arraigadas. Y en una ocasión Dios se le presenta y dice que tuvo una visión en medio del día, y dice que miraba como un lienzo bajando y que miraba todo tipo de cuadrúpedos que en aquel entonces en el Antiguo Testamento les estaba prohibido comer este tipo de animales, y que miraba ese lienzo bajar y que escuchaba una voz que le decía, Pedro, mata y come. O sea, le estaba ordenando que matara a alguno de esos animales y que lo comiera. Y él decía, no, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha probado mi boca jamás. Y que nuevamente tuvo esa visión y que otra vez. Y mientras él decía, no, Señor, o sea, había una lucha en él. ¿Por qué voy a comer esto inmundo? Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que Dios ya santificó. Amén. Y mientras estaba teniendo esta visión y esta lucha, Pedro, vienen unos gentiles que eran abominación para él. Y ¿sabes qué? Mi amo me mandó por ti porque un ángel se le apareció a Cornelio y le dijo que mandara por ti. Tú eres Pedro, ¿sí? Y ya después que miró que eran gentiles, que eran goyims, y como que Pedro sentía como un repudio porque ellos no se juntaban con ellos. Es más, inclusive no comían con ellos. Es más, no los podían ni siquiera tocar porque al tocarlos ellos sentían que se hacían inmundos, que eran impuros, que eran pecadores, eran escoria, eran como basura.